puede quedar ahí. Ahí es la importancia de algunas enzimas. Clásico ejemplo, el de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Eh, la acetilcolina liberada se une a su receptor. La acetilcolina no puede, ya ejerció su acción, pero no puede quedar ahí. Debe ser degradada. ¿Alguien sabe cuál es la enzima que degrada la acetilcolina? ¿Cómo se llama? Colinesterasa. Acetilcolinesterasa, exacto. Entonces, esta enzima que va a degradar la acetilcolina ¿en qué? En acetato y colina. El acetato que se va por ahí, no sé dónde, dice, por ahí se va. Y la colina, que es la importante, se la recapta. ¿Hacia dónde? Hacia de nuevo el terminal presináptico. ¿Para qué? Para poder seguir formando la acetilcolina. Ahora, en muchos libros, muchas imágenes de los libros, ustedes van a ver aquí en este terminal presináptico a las mitocondrias. ¿Ok? Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hace la mitocondria ahí? Obviamente, no es una célula. Recordando que la mitocondria, bien, es un organelo celular, ¿ok? Que proporciona la moneda energética de la célula de nuestro organismo, el ATP. Entonces, esta mitocondria va a tener la función de proporcionar energía para que se produzca y se sintetice más neurotransmisores. Bien, entonces sigamos. Ahora sí, vamos a tener dos tipos de sinapsis. Como les decía, ¿no? Vamos a tener sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química, que es la más común, ¿ok? Es la que se da en casi todo el sistema nervioso. eh, la sinapsis eléctrica se da menos. Otra diferencia es que la sinapsis química es más lenta, ¿ok? Ya veremos por qué. ¿Cuál va a ser el mediador químico de la sinapsis eléctrica? Perdón, química. La sustancia transmisora o el neurotransmisor. Bien, como vemos en la imagen, ¿no? Esta imagen es sacada de Guyton, por si acaso. Vemos la participación de los neurotransmisores empaquetados en las vesículas, ¿no? Y todo su desplazamiento y todo su mecanismo. Y por eso es que se le dice unidireccional, porque el mensaje como tal, ok, el mensaje va de aquí para acá. Esa es una característica importante de la sinapsis química, que es lo contrario a la sinapsis eléctrica, ¿ok? En la sinapsis eléctrica, ¿qué vamos a ver? Que es bidireccional. ¿Por qué? Es decir, que va así, como estas flechitas que están aquí, así, ¿ok? ¿Por qué? Porque justo en aparentemente lo que sería la hendidura sináptica, pero ojo, en la sinapsis eléctrica no hay hendidura sináptica. Están las uniones gap, que son uniones hendidura. Esas uniones hendidura van a conectar a la terminal presináptico con el terminal postsináptico. Y es por medio de esos canales que van a fluir los iones, sodio, potasio, cloruro, ¿ok? Y por eso es que se dice que es más rápido y menos complejo. O sea, literalmente la imagen lo dice por sí solo. Aquí tiene que sintetizarse, empaquetarse, se liberan, recién se secretan, todo se ejerce su acción ahí. En cambio, en la sinapsis eléctrica no. Simplemente llega el potencial de acción, ¿ok? Y permite la entrada de sodio y todo lo demás. Es mucho más rápido. Bien, listo. Algo importante que mencionar, que la sinapsis neuronal tiene un bajo factor de seguridad, que de hecho es lo contrario a la unión neuromuscular. No sé si el doctor Ferretti les ha dicho que la unión neuromuscular, los que ven con el doctor Ferretti, claro, tiene un alto factor de seguridad. Pues bien, la unión neuromuscular tiene un alto factor de seguridad. ¿Por qué? Porque llega el potencial de acción, ¿ok? Y este potencial de acción literalmente es bastante fuerte, solo un potencial es bastante fuerte y bastante intensa como para producir la contracción. Lo contrario a la sinapsis neuronal, que literalmente se necesitan varios potenciales, o sea, se necesitan varias descargas.
que ya veremos más adelante acerca de la suma espacial y la suma temporal, que tiene mucho que ver con esto, ¿ok? Por eso es que se dice que la sinapsis neuronal tiene un bajo factor de seguridad, porque se necesitan varios potenciales para que llegue a su umbral de excitación y se pueda despolarizar. Bien, como podemos ver en esta imagen, dice, el voltaje de membrana nunca sobrepasa el umbral. Aquí hay un potencial de acción, pero no llega a tope, no llega a esta línea, por así decirlo, ¿no? Viene otro potencial y se acerca ya recién a la línea. Llega otro, 6 potenciales y ya aumenta, ya sobrepasó el umbral. Y con la tercera, pues ya se despolariza y todo. Bien, entonces recuerden, la sinapsis neuronal tiene un bajo factor de seguridad. Y ya saben por qué, ¿no? A lo contrario de la unión neuromuscular. Bueno, esto es un poco de lo que mencioné así, en antes, sobre todo el proceso de la sinapsis química. Llega el potencial, se despolariza, entra calcio, las vesículas se mueven a la membrana, se libera el neurotransmisor por exocitosis hacia los receptores blancos, célula diana, causando que los iones positivos fluyan. Y bueno, esta es otra imagen sacada del boron que explica lo mismo, ¿ya? Sobre el calcio, sobre las enzimas que degradan al neurotransmisor, sobre los receptores, y ya más adelante veremos los tipos de receptores que podemos encontrar en el terminal postsináptico. Bueno, ahora, ya pasando como tal a los receptores. ¿Qué hacen los receptores o las proteínas receptoras? Estas proteínas receptoras no van a ser que proteínas transmembranas, es decir, que van a atravesar toda la membrana, ¿no? Y se van a conformar de dos cosas, dos componentes va a tener. Un componente de unión y un componente intracelular que se va a relacionar con el ionóforo. ¿Ok? A ver, el componente de unión, si es el receptor, va a ser el lugar o la zona donde se va a unir el neurotransmisor en este caso. Mm. Donde se va a unir el neurotransmisor. El componente intracelular que se va a encontrar dentro de la célula, ¿no? Que se va a relacionar con el ionóforo. Y ese ionóforo va a permitir o va a dar esa característica al receptor de que si es ionotrópico o metabotrópico. ¿Ok? Ahora bien, hay dos tipos de receptores a nivel general. Vamos a tener receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son esos receptores, perdón, que se van a asociar a canales iónicos. ¿Ok? Es decir, se une el neurotransmisor al receptor y este receptor va a activar otro, o sea, va a permitir la entrada de sodio, por ejemplo, hacia dentro de la célula. Ese es un receptor ionotrópico. Y un receptor metabotrópico, eh, la palabra metabotrópico que tiene dos raíces griegas, metabole y tropos. Metabole que es cambio y tropos que es giro o dirección. Es decir, que va a ser ese cambio inducido por un metabolito y que viene a ser específicamente un segundo mensajero. Y ahí viene la proteína G. Que si bien es cierto, la proteína G no es un segundo mensajero, es más bien un activador del segundo mensajero. ¿Ok? Entonces la proteína G va a activar el segundo mensajero y este segundo mensajero va a provocar pues una serie de eventos intracelulares, ¿ok? Por ejemplo, activando varias vías enzimáticas dentro de la célula, provocando la entrada de iones, por ejemplo, también, pero a través de la proteína G y el segundo mensajero posteriormente, ¿ok? Vemos esta imagen, una diferencia entre los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos. Del lado izquierdo podemos ver los receptores ionotrópicos. Se une el neurotransmisor al sitio de unión
provocando la entrada del ion, en este caso, por ejemplo, el sodio, ¿no? Y acá el neurotransmisor se une, se activa la proteína G, que aquí está inactivada, ¿ok? A ver, la proteína G es una proteína que se compone de tres subunidades. Vamos a tener la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿ok? Más el GDP, que es el difosfato de guanosina. Ahí está inactivada, o sea, la proteína G junto con el difosfato de guanosina está inactivada. No puede hacer nada adentro. No puede activar los segundos mensajeros. Bien, entonces sale la proteína G, la subunidad alfa queda sola, es decir, que la beta y la gamma se van y solo queda la subunidad alfa y ya no es GDP. Ahora entra GTP. Ya veremos, hay una imagen más adelante, quiero que lo explique. Aquí está. Aquí. La GDP y está el GTP después de que se haya liberado el gamma y beta, ¿no? Entonces queda nomás el complejo alfa GTP. Y este complejo ya es activo, o sea, ya puede activar los segundos mensajeros. ¿Ok? ¿Alguien sabe alguna vía del segundo mensajero que me pueda mencionar? No. Bueno, la verdad son varios. La más conocida es, por ejemplo, la del AMP cíclico, también la del diacilglicerol, la del GMP cíclico también, la del ácido araquidónico, por ejemplo, también. Pero bueno, entonces este complejo va a permitir la activación del segundo mensajero, ¿ok? Que si bien este segundo mensajero puede provocar una abertura de un canal iónico, la activación de enzimas, como vemos en la imagen, la transcripción genética, perdón, génica y bueno, otras cositas. Bien, ahora, receptores ionotrópicos. Ya mencionamos que están relacionados con canales iónicos. Vamos a tener canales catiónicos y canales aniónicos. Canales catiónicos, por ejemplo, la entrada de sodio, ¿no? ¿Y por qué dice excitatoria? Digamos, llega el neurotransmisor, se une al receptor. El receptor permite la entrada de sodio por su canal. Entonces, digamos, nosotros tenemos, ¿no?, la membrana, tenemos el potencial de membrana en un voltaje en específico, digamos -65. Entonces, permite la entrada de sodio que por medio de su canal, un canal catiónico, entonces el voltaje se va haciendo menos negativo, ya no será -65, sino que será, por ejemplo, -55, ¿ok? Y se va haciendo más positivo y alcanza el umbral y provoca la despolarización. Por eso se dice que es excitatoria, ¿ok? Eso en relación a los canales catiónicos, ¿no? Y los canales aniónicos, un claro ejemplo, el cloruro, ¿no? Que tiene carga negativa. Si entra cloruro adentro, se va a volver más negativo, va a provocar una hiperpolarización o se va a volver más negativa, por lo tanto no va a haber nada de despolarización ni nada, ¿no? Y por eso va a haber una completa inhibición. Bien, ahora, receptores metabotrópicos es más duradero, es más prolongado por por sus mecanismos, que tiene que activar la proteína G, se libera esto, activa los segundos mensajeros, todo es prolongado, ¿no? A diferencia de los ionotrópicos, que son más rápidos, ya que permite la entrada de sodio, el potasio y todo el calcio, por ejemplo, también. Y se cierran los canales y ya. Se abren y se cierran, se abren y se cierran. ¿Ok? Ahora, pasando ya a un poco de lo que vienen a ser los neurotransmisores, ¿no? Van a ser sustancias químicas, ¿ok? Que bien van a ser neurotransmisores o neuromoduladores, que van a actuar como neurotransmisores, ¿no? Entonces, vamos a tener neurotransmisores de molécula pequeña,
neurotransmisores, pero sustancias transmisoras gaseosas y sustancias transmisoras de molécula grande. Por lo general, las de molécula pequeña son de acción rápida, ¿ok? Los de gaseosos son rápidos también. Y las moléculas grandes son más lentas, ¿bien? Por ejemplo, ustedes ya tuvieron que haber escuchado por ahí varios neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso, el GABA, por ejemplo, la glicina, el aspartato. eh, Luego tenemos a las aminas, que por ejemplo la noradrenalina, la adrenalina o epinefrina. Vamos a tener a la dopamina, la serotonina, la histamina, ¿ok? Dentro de la categoría de los gaseosos, el óxido nítrico, que me imagino que en Fisio 1 habrán escuchado y lo habrán estudiado, es un vasodilatador. Bien, esta sustancia se difunde súper rápido. Me acuerdo que en el semestre pasado, eh, en el examen, pusieron una pregunta acerca de eso. Pero estaban así. La pregunta no me acuerdo cómo bien era, pero era acerca de qué sustancia transmisora se difunde rápidamente. O sea, la más rápida, sí. Me acuerdo que estaba la acetilcolina, la adrenalina, el glutamato creo que también está. Y está el óxido nítrico. Entonces, por lo general, en las clases nomás te lo mencionan así, corto, el óxido nítrico. Porque uno más escucha acetilcolina, adrenalina, serotonina, el glutamato. El óxido nítrico poquito. Entonces a uno se le queda en la mente, ¿no? Otras sustancias transmisoras. Y bastantes estudiantes se confundieron ahí, me incluyo. Yo había puesto acetilcolina o noradrenalina, no me acuerdo. Y la respuesta era óxido nítrico. Claro, es gaseoso, se difunde rápidamente, entonces, chuta. Pero bueno, ahí nomás para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y tenemos al de acción lenta, molécula grande, por ejemplo, los neuropéptidos. Disculpa, ¿puedes volverlo o sea, repetir lo que dijiste? O sea, lo del óxido nítrico. ¿Qué era? A ver, el óxido nítrico en el capítulo de neurotransmisores lo menciona como una sustancia transmisora, que es un gas, no es un gas, que se difunde rápidamente. Por ejemplo, cuando estudiaron coagulación, es una sustancia que libera las células endoteliales, ¿no? O sea, se difunde súper que rápido, a diferencia de los neurotransmisores. Por ejemplo, los que estaban al lado, ¿no? Glutamato, el GABA. Entonces, yo les decía que en el semestre pasado me habían preguntado eso, ¿cuál de todas estas sustancias es la que se libera más rápido? Y entonces era el óxido nítrico, porque es un gas, o sea, literalmente es un gas, pasa súper rápido, o sea, fluye. Entonces, eso, ¿no? Sí, ¿sí te quedó Sí, claro? gracias. Sí, ya, gracias. Ya. Y también tenemos, por ejemplo, el monóxido de carbono, que también es otro gas, ¿ya? Ahora, tenemos a los de molécula grande, que es de acción lenta, ¿no? Vamos a tener los neuropéptidos, como por ejemplo la sustancia P, la L-encefalina, la vasopresina, que son neuropéptidos. Vamos a tener a los factores liberadores hipotalámicos, que actúan a nivel del encéfalo, como por ejemplo la TRH, la CRH. Eso ya lo estudiarán en segundo parcial cuando ya vean endocrino, ¿no? Y varios péptidos que se encuentran, por ejemplo, neuropéptidos que se encuentran a nivel intestinal, la colecistoquinina, y bueno, son varios. Igual yo les invito a que vayan a ver el capítulo 46 de Guyton, que hay una tabla donde muestra todos esos neurotransmisores para que lo revisen ahí, y bueno, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, diferencias. Los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan en el citoplasma del terminal presináptico. En cambio, los de molécula grande se sintetizan específicamente en los ribosomas.
del soma neuronal, ¿ok? Pasando al retículo endoplasmático, después al aparato de Golgi, que en el aparato de Golgi se transforman, ¿no? Pasan por una serie de cambios. Y es ahí donde se empaquetan, en el aparato de Golgi, los de molécula grande, ¿ya? Otra diferencia es que las vesículas sinápticas, recuerden la imagen, ¿no? Que empaquetan a los neurotransmisores, las de molécula pequeña no se reciclan, ¿ok? Aquí. Digamos que estas vesículas que tienen digamos que aquí hay una acetilcolina, por ejemplo, ya que es un neurotransmisor de molécula pequeña. Estas vesículas liberan al neurotransmisor y estas vesículas que quedan impregnadas en la membrana se vuelven a invaginar y regresan a su lugar para seguir empaquetando pues sus debidos neurotransmisores. Estas sí se reciclan, que es lo contrario a las de molécula grande. Estas no se reciclan. Estas llegan aquí a la membrana y se destruyen. Aquí se destruyen. Sufren una lisis. No se reciclan. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Ahora bien, otro concepto importante que se de ley van a escuchar en las clases es el potencial posináptico, que si es excitador o que si es inhibidor. Potencial posináptico excitador, potencial posináptico inhibidor. Entonces, a ver, el potencial posináptico va a ser aquel cambio del potencial de membrana o del voltaje de membrana provocado por un flujo de carga eléctrica o por el mismo potencial de acción, ¿no? Aquí menciona, ¿no? Esta es la neurona que todavía no tiene contacto con la neurona posináptica, que mantiene un voltaje. Aquí dice menos 65. Se une, libera el neurotransmisor, ¿ok? Actúa sobre sus debidos receptores, ¿ok? Y provoca, por ejemplo, una excitación, ¿ya? Provoca una excitación. Y si provoca una excitación, este potencial va a hacerse menos negativo. Baja a menos 45, como lo dicen aquí, ¿ok? Entonces, baja a menos 45, sigue bajando y provoca una despolarización y el potencial se propaga por todo el axón y sigue, ¿no? Entonces, la neurona ya se excitó, ya está excitada por medio de la entrada de calcio, aquí lo menciona, ¿no? A eso se lo denomina potencial, recuerden, potencial posináptico excitador, porque la neurona pues se excitó, ¿no? Cambió su voltaje hacia más positivo, ¿no? Hacia menos negativo, ¿no? Que sería lo contrario con el potencial posináptico inhibidor, que aquí utiliza de ejemplo la entrada de cloruro por su, ¿cómo es? Por su carga, ¿no? Es negativa, ¿no? Si es negativa, el potencial más negativo se va a hacer y no va a haber nada de despolarización. La neurona se va a encontrar inhibida, totalmente inhibida. Y bueno, aquí la salida de potasio, ¿no? Que tiene carga positiva y se va a volver más negativo todavía. Entonces, eso, ¿no? Potencial eh, posináptico inhibidor y potencial posináptico excitador, tiene que ver netamente con el flujo de iones. ¿Ok? Bien. Ahora, otros términos. Suma espacial y suma temporal. A ver, para comprender estos términos, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Un poco raro. Por ejemplo, digamos que eh, yo estoy en época de carnaval, yo tengo mi pistolita de agua, estoy con un grupo de amigos y digamos, yo quiero llenar un balde con la pistolita, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? ¿Quién va a llenar un balde con una pistolita? Pero bueno, con la pistolita de agua, ¿ya? Entonces, tú disparas, ¿no? Tac, y sale el chorro. Entonces, yo estoy con mi grupo de amigos, soy yo, dos, tres, somos cuatro personas, por ejemplo. Entonces, nosotros llenamos
y disparamos al mismo tiempo. Disparamos y vamos llenando, vamos llenando, vamos llenando, y llega a tope, ¿ya? A eso se lo denomina suma espacial. Que aquí dice, participan muchos terminales presinápticos. Digamos, yo tengo aquí un botón terminal, aquí tengo otro, además de los dos que están aquí, ¿no? Y voy a poner otro por aquí. Entonces, estos terminales van a enviar descargas a la neurona posináptica al mismo tiempo. Cosa que si estas terminales descargan a esta neurona, ¿no? Vamos a tener así. La descargan, literalmente topan el umbral y se fue de largo. ¿Por qué? Porque fueron como, digamos que no son seis, a ver, no son cinco ahí, son ocho terminales presinápticos que enviaron sus descargas al mismo tiempo. Rapidito se dispara, ¿ok? A eso se lo denomina suma espacial. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, sí, si yo, por ejemplo, solo tengo uno? Si yo, por ejemplo, yo solito lleno el balde con la pistolita, me voy a demorar. Pero obviamente, si no quiero demorarme, voy a estar disparando. Ta, 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 rápido. Eso es la suma temporal. Que una espera, que un terminal presináptico o dos, póngale dos, van a enviar sus descargas, pero tienen que ser repetitivas y continuas. ¿Ok? Entonces, se envía una descarga, ¿ok? Envía una descarga y llega ahí. Pero tienes que enviar otra y se llega ahí. Y otra. Y topa el umbral y se fue de largo. Esa es la suma temporal. ¿Se acuerdan que la suma espacial era varios terminales presinápticos que enviaban sus descargas y topaba el umbral y se iba de largo? Acá es una, otra y se van sumando y se dispara. Esa es la diferencia, suma espacial y suma temporal. Suma temporal participan pocas terminales, pero reciben descargas sucesivas y continuas. Suma espacial participan muchos terminales presinápticos que juntas, bueno, las descargas se suman y llegan al umbral para provocar ya sea una excitación o una inhibición. ¿Ok? Eh, y bueno, eso en relación a suma espacial y suma temporal. Y bueno, chicos, creo que eso ha sido todo por esta clase. Digamos que lo básico que tienen que entender de sinapsis, ya para que estudien neurotransmisores. Y bueno, también posteriormente reflejos y circuitos neuronales. ¿Ya? Espero que les haya gustado mucho, espero que hayan entendido. Igual, si no entendieron algo, me lo hacen saber ahorita, o si quedó todo claro, si iba muy rápido, no sé. Yo puedo repetir. ¿Todo claro? Mira, ve la clase. Así está grabando, así está grabando. Bueno, chicos, espero os hayan comprendido, les haya gustado. Y bueno, nos veremos en una próxima. Cuídense todos. Gracias. Ya, gracias a ustedes.